13, verso 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la oportunidad, Dios mío, de poder exponer tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad, Dios mío, de poderte adorar en espíritu y en verdad. Ha sido un tiempo lindo, hermoso en adoración. Ahora también, Dios mío, pedimos que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos hable y ella pueda hacer reforma en nuestras vidas. Mira los corazones, Dios mío, de los hermanos que están para recibir tu palabra. Rogamos que tú los pongas como una buena tierra y el predicador, con todas sus limitaciones, Señor, tú le ayudes a solamente predicar en el hilo de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Estamos viviendo en un mundo donde la falta de carácter es evidente, donde la intemperancia abunda, donde la templanza es una realidad que está perdida. No solamente en el mundo, no solamente cuando miramos a nuestros familiares, sino en el seno de la iglesia, miramos a la iglesia y en muchas ocasiones encontramos a hermanos, a hermanas con una ausencia total y una ausencia parcial del carácter de Cristo. Cuando hablo del carácter de Cristo, hablo del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Hay falta de carácter en el cuerpo de Cristo también, a modo genérico. Hay muchas personas que necesitan un equilibrio en su carácter. Y cuando vamos a las páginas de la Biblia, podemos ver que Juan, el discípulo amado, sufrió una regulación de su carácter, una transformación de su carácter. Y el Señor le enseñó varias cosas interesantes que hoy quiero compartir con ustedes. Juan fue llamado Johanán, que significa el Señor es misericordioso en hebreo. Juan era el integrante joven del dúo de hermanos Boanerges, se llamaba así. Era de Betsaida, hijo de Zebedeo y de una mujer llamada Salomé. Se creía que tenían cierta posición económica que les permitía entrar a los lugares más importantes en la ciudad. Juan pertenecía al grupo íntimo de Jesús. Jesús tenía 12 discípulos, pero había un grupo íntimo que era Pedro, Juan y Jacobo, el cual pudieron ver o pudieron disfrutar de los momentos más especiales que Jesús tuvo, y Juan pertenecía a ese grupo. Ese grupo presenció la pesca milagrosa, Juan 21 del 1 al 15, la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5 37 al 42, la transfiguración de Jesús cuando Jesús hizo un destello o les dejó ver un destello de su gloria. Ese grupo fue el que estuvo en el Getsemaní cuando Jesús les pidió que orasen con él para él poder tomar la determinación trascendental de ir a morir a la cruz del Calvario. Fue el primero en llegar al sepulcro, Juan, a recibir la noticia de que Jesús había resucitado. Presenció el primer milagro tras el descenso del Espíritu Santo. Era considerado como una columna de la iglesia. Entonces este hombre pertenecía al grupo íntimo de Jesús y Jesús le enseñó cosas tremendas, bien importantes. Juan escribió una gran parte del Nuevo Testamento. Escribió un evangelio, 3 cartas y el libro de Revelaciones. Él fue el segundo escritor que más escribió en el Nuevo Testamento después de Pablo. Juan no era dócil como nosotros muchas veces pensamos. No era apacible, no era paliducho, sino era duro, era tosco en su carácter, era agresivo en su carácter, era impetuoso en su carácter, y Jesús tuvo que equilibrarlo. Como la mayoría de los discípulos pescadores, era intolerante, ambicioso, celoso, explosivo, y el Señor le reguló el carácter. Debido a que sobrevivió a los otros apóstoles, tuvo que sufrir muchos martirios y tuvo que sufrir retos grandes. Fue el último
que murió. En sus enseñanzas usa un lenguaje antitético, usa un lenguaje absoluto. Juan, cuando habla, pone las cosas en blanco y negro y le gusta trazar una línea para distinguir lo que él está hablando. Por ejemplo, habla de la luz y habla de las tinieblas, habla de la vida y de la muerte, habla del reino de Dios y el reino del mal, habla del reino de Dios y el reino de Satanás, habla del juicio, de los justos contra el juicio de los malos, de la resurrección de vida en contrario a la resurrección para muerte, recibir a Cristo a rechazar a Cristo, del fruto contra la esterilidad y de la obediencia contra la desobediencia. Marca una pauta clara. Juan fue un fanático intolerante, violento e imprudente. En forma egoísta se comprometió con su propia percepción de la verdad. Pero 3 años con Jesús empezaron a transformar a un fanático centrado en sí mismo en un hombre equilibrado. En aquellos puntos donde más carecía de equilibrio, Jesús le dio equilibrio y empezó un proceso de transformación en la vida de Juan, y de un fanático se convirtió en el gran piadoso de la iglesia primitiva. Por tanto, vamos a ver que Jesús equilibró en la vida de Juan y que nosotros necesitamos que Jesús equilibre también en nuestra vida. Por ejemplo, Juan aprendió el equilibrio entre el amor y la verdad. Desde el principio nos encontramos con que Juan es un apasionado de la verdad. Juan fue el primero que fue a los pies de Jesús junto con Andrés, el hermano de Pedro. Él fue el primero que escuchó del Mesías y fue corriendo tras el Mesías. En los escritos de Juan encontramos en los evangelios 25 veces la palabra verdad y 20 veces en sus cartas. Por lo tanto, Juan amaba el tema de la verdad. En la tercera carta de Juan, capítulo 4, dice: no tengo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Dice en la primera carta de Juan 2:4, los que decían ser creyentes mientras andaban en oscuridad los describía como mentirosos y que no andaban en la verdad. En sus años jóvenes, el celo de Juan por la verdad carecía de amor, carecía de compasión por la gente. Necesitaba aprender el equilibrio entre verdad y amor. El incidente de Marcos 9:38, Juan prohíbe a un hombre echar fuera demonios en el nombre de Jesús, mostrando así que era una persona sectaria, mostrando así que tenía ambición. Ahora Jesús le enseña de una manera especial que no es de esa manera. Jesús le dice: los que hacen milagros en mi nombre no están contra mí. Jesús lo sabía y aprovechó la oportunidad para enseñarle en Marcos 9:35 y 37, cuando ellos todos preguntaban ¿cuál es el mayor en el reino de los cielos? Jesús aprendió a mostrarle que es el que sirve, es el que tiene amor. Ellos tenían el asunto al revés. Si querían ser los primeros en el reino, necesitaban ser servidores. Si querían ser grandes, necesitaban ser como un niño. Esa fue una lección sobre el amor que Jesús le enseñó a Juan. Para amar hay que servir a los demás. Dice la palabra: entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servirá y servidor de todos. Gracias, hermano. Por lo tanto, Jesús estaba enseñando a Juan a equilibrar entre la verdad y el amor. Porque si tú tienes mucha verdad y no tienes amor para servir a los hermanos, nada eres. Aquí es donde encontramos la única vez que Juan habla diciendo: Jesús, aparta a este hombre. Jesús, echa a este hombre, reprende a este hombre. Y Jesús le dice: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y Jesús lo reprende y le enseña a Juan la importancia de tener amor. Juan hizo esa confesión porque se sentía arrepentido. Juan se sentía mal con lo que había hecho,
de tal manera que él quería mostrarle la verdad a todos, pero no tenía compasión en su corazón. La palabra dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y quien escribe esta palabra es el mismo discípulo impetuoso que el Señor tuvo que regular su carácter. Primera de Juan 4:8. El verdadero amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La verdad sin el amor carece de bondad, es brutalidad. El amor sin la verdad no tiene carácter, no es más que hipocresía. Por lo tanto, tú y yo necesitamos caminar en verdad, pero a practicar el amor, porque nada puede evidenciar la verdad sino un servicio en amor. Dice un pensamiento: el celo por la verdad debe estar equilibrada por un amor por la gente. Si tú amas la verdad, tú necesitas tener un equilibrio en amor por la gente. Pablo escribe de este equilibrio, cuando dice en Efesios 4:15: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y está hablando acerca de Cristo Jesús. Juan aprendió bien la lección. Su breve segunda epístola ofrece una prueba vívida de cuán bien equilibró las virtudes gemelas de la verdad y el amor. Miren lo que Juan dice en su segunda carta 1:1: a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en verdad. ¿Puedes ver el equilibrio? Amo en verdad. Y escribe de nuevo en su segunda carta, capítulo 1, del 5 al 6, dice: y ahora te ruego, señora, no como escribiendo de un nuevo mandamiento, está escribiendo acerca de la verdad, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Mandamiento, sustitúyelo por verdad. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Juan escribió que la mayor verdad que encontramos en la palabra del Señor es el amor. El amor a Dios vertical y el amor a los hermanos horizontal. Juan usó la palabra verdad 45 veces en total en todos sus escritos. Ahora, la palabra verdad fue sustituida por la palabra amor y la escribió más de 80 veces en sus escritos. Al que encontramos en los evangelios, hablando solamente de verdad, 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 Jesús le equilibró y le hizo escribir mucho más acerca del amor. El amor es la auténtica verdad. Juan encontró en esa área de su vida un equilibrio perfecto, porque Jesús se lo enseñó. En otra área de su vida aprendió el equilibrio entre la ambición y la humildad. En su juventud, Juan tuvo planes ambiciosos para sí mismo. En Marcos 10, después del incidente que acabamos de narrar, ahora le pide a Jesús que sea sentado a su derecha y a su izquierda él y su hermano. Tenía ambición. Luego en Mateo le hace la misma petición a Jesús, pero manipulan a la madre y mandan a la madre a hacerle esta petición a Jesús: cuando estés en el cielo, que mi hermano y yo nos sentemos a tu diestra y a tu siniestra. Oh, Jesús le enseña, Jesús le reprende, y Jesús le dice que lo más importante no es sentarse a su diestra y a su siniestra, sino que ellos puedan beber de la copa que Él les va a dar. Dice la solicitud en imperativo: queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Ve lo imperativo, la ambición que tenía Juan. A Juan no le preocupaba lo que los otros discípulos pensaran. Él solo quería lograr su ambición. El resultado fue que los otros discípulos se enojaron contra él. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Era tan ambicioso, quería tener una recompensa tan grande de parte de Jesús, que hizo que los celos de sus hermanos, de los otros discípulos, arremetieran contra él. La ambición sin humildad es egoísmo, o incluso delirio de grandeza. Su error estuvo en desear obtener la posición más que desear merecer la posición. Finalmente, Juan aprendió lo que es el equilibrio entre la ambición y la humildad. De hecho, la humildad es una de las grandes virtudes que se destaca en sus escritos. Juan no
menciona ni una sola vez en sus escritos su nombre, sino que él mismo se llama el discípulo que Jesús amaba. Qué bien Jesús lo enseñó, que después no fue capaz ni de escribir su propio nombre. El apóstol Juan se rehúsa a hablar de sí mismo con referencia a sí mismo. Uno de sus discípulos dice, al cual Jesús amaba. No mencionaba ni siquiera su nombre. El Evangelio de Juan es el único que registra en detalle el acto de Jesús de lavarle los pies a los discípulos. Él se ocupó, solamente él, de los 4 escritores en los Evangelios, fue el que se dedicó a describir con detalle el acto de humildad de Jesús de lavarle los pies a sus discípulos. La humildad de Juan también se advierte en la forma gentil en que se dirige a sus lectores en sus epístolas. Hijitos amados, ahí está la humildad de este hombre. Aun cuando él fue el último de los apóstoles vivos y el patriarca de la iglesia, nunca lo encontramos enseñoreándose de la iglesia ni de los demás. Juan aprendió el equilibrio entre lo que es ambición, entre lo que es plan, lo que es sueño, y el equilibrio entre lo que es humildad. De algún modo somos como Juan. Hemos venido del mundo lleno de ambiciones, egoísmo. Debemos inmediatamente despojarnos y aprender la humildad. La humildad es como el ícono y el emblema del cristiano. Es como la virtud fundamental. Ustedes me han oído predicar mucho acerca de la humildad. Los padres de la iglesia le llamaban a la humildad la madre de todas las virtudes. Porque la humildad es la consideración que uno tiene de sí mismo y es la dependencia que uno tiene de Dios. Es una virtud que consiste en reconocer las limitaciones que yo tengo como ser humano y es tabernón en griego, dependencia total de Dios. No creo que lo puedo hacer por mi fuerza. No creo que lo puedo hacer por mis experiencias. No creo que lo puedo hacer por mis logros. Creo que lo puedo hacer dependiendo totalmente de Dios. Yo necesito aprender la humildad. La Biblia nos habla una y otra vez, Jesús nos habla una y otra vez del principio de la humildad. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús le dijo, no, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Quieres tener una buena posición? Humíllate como un niño. Pero muchos primero serán postreros y los postreros serán primeros. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Otra vez Jesús diciendo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Dice Juan 13:14 de nuevo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Jesús estaba enseñando que la principal cualidad era la humildad, y se la estaba enseñando a este hombre que después tuvo un impacto tremendo en la iglesia primitiva. Si la ambición no está equilibrada con humildad, llega a ser orgullo pecaminoso. Juan también aprendió el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. Esto de estar sentado a la diestra y a la siniestra de Jesús, él quería gloria. Ahora estaba rechazando el sufrimiento. Marcos 14:20, su aversión al sufrimiento se puede ver en el hecho de que él y los otros apóstoles abandonaron a Jesús en las peores circunstancias cuando Jesús estaba siendo apresado. Ellos le abandonaron. Ahí él no quería saber nada del sufrimiento, ni él ni los otros seguidores. Jesús le dijo a Juan que antes que recibiese cualquier trono tendría que beber del vaso que él estaba bebiendo, y estaba hablando de la copa de sufrimiento. Y Juan dijo deliberadamente, sin pensar, sí, yo quiero beber de esa copa sin saber lo que le venía. Juan fue el único discípulo que vivió hasta una edad avanzada. Todos murieron rápido después que Jesús resucitó, después que el Espíritu Santo descendió. Se convirtieron en mártires de la iglesia, pero Juan fue el único que quedó viviendo. Por eso sufrió y bebió de esta copa de una manera singular más que los otros discípulos. Juan y Pedro siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote. Allí Juan vio cómo ataban y golpeaban a Jesús. Fue uno de los pocos discípulos que tuvo el privilegio de ver
cómo masacraban a Jesús. Juan fue el único discípulo que presenció la crucifixión de Jesús. Cuando estaba siendo crucificado, el único que estaba ahí junto con todas las mujeres era Juan. Allí estaba bebiendo de la copa del sufrimiento. Cuando Jacobo, el hermano de Juan, fue el primer discípulo en morir, Juan sintió la partida más que los otros porque estaba muriendo su hermano de sangre. Juan fue el pastor de la iglesia que Pablo plantó en Éfeso durante la gran persecución de la iglesia llevada a cabo por el emperador Domiciano. Tuvo que ver cómo muchos de sus miembros morían por la persecución del Imperio Romano. Estaba bebiendo de la copa del sufrimiento. La tradición dice que fue llevado a Roma y el emperador Domiciano ordenó quemarlo con aceite caliente. Se salvó del martirio y fue desterrado a la isla de Palmo. Yo no sé cómo sobrevivió eso. Eso tuvo que ser algo sobrenatural. Lo metieron en una olla llena de aceite caliente para matarlo, para martirizarlo. Así de cruel eran las amenazas y los sufrimientos, las torturas que le hacían a los cristianos. Y de una forma milagrosa sobrevivió este hombre y luego fue llevado a la isla de Palmo. Juan aprendió a soportar el sufrimiento. En ninguna de sus epístolas ni en el libro de Apocalipsis se puede encontrar una sola queja. Había aprendido a mirar más allá del sufrimiento terrenal en anticipación de la gloria celestial. Alabado sea el nombre del Señor. El cristiano que desea participar de la gloria celestial tiene que aprender el sufrimiento con Cristo Jesús. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle, dice Pablo en esta ocasión, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Jesús enseñó este principio una y otra vez cuando dijo en Mateo 16:24 y 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. El sufrimiento es el preludio de la gloria. Nuestro sufrimiento como creyente es la seguridad de la gloria que está por venir. Primera de Pedro 1:6-7, escuche estas palabras. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Sin duda tendremos que escoger entre dos sufrimientos: de vivir subyugado al pecado, siendo esclavo del diablo, del mundo y de la carne, o si participar del sufrimiento con Cristo Jesús, los cuales nos llevarán a la gloria eterna. Romanos 8:18 asevera esta verdad: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Juan no solamente disfrutó de una relación de compañerismo mediante Jesús estaba caminando y transitando en esta tierra, sino que Juan pudo disfrutar de un Cristo glorificado, de un Cristo en su mayor gloria. No solamente le vio como un hombre, le vio en su mayor esplendor. Jesús tuvo tanta misericordia de él que este sufrimiento, todo esto que él sufrió, Jesús le hizo que por este sufrimiento él pudiera disfrutar de Jesús en gloria. Fue el único discípulo o el discípulo que pudo ver a Jesús de una manera mayor, cada vez más en gloria. La primera vez que Juan vio a Jesús en gloria fue caminando aquí en la tierra, y usted le conoce como el monte de la transfiguración. En el momento que Jesús se transfiguró y les mostró a esos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, que Él era Dios, ellos quedaron tan sorprendidos.
al ver a Jesús transfigurado con un rostro resplandeciente, con ropa resplandeciente, y al oír del cielo una voz que decía, la del Padre, este es mi Hijo amado, ellos querían bajar y querían hacer enramadas y querían contarle a todo el mundo que en realidad era Dios. Jesús lo estaban viendo por primera vez y Jesús les prohibió que contaran esta anécdota, esta historia tan sorprendente. También Juan vio a Jesús glorificado después de la resurrección. Juan 20, 21, Lucas 24. Le vio Juan resucitado cuando Jesús atraviesa las paredes del aposento y empieza a hablar con ellos y le dice, aquí estoy. Lo ve en una posición de gloria mayor que la que tuvo cuando estuvo en la tierra, que estuvo solamente como hombre. Sigue avanzando Juan. Fue desterrado a la isla de Patmos. Y en Apocalipsis capítulo 1 dice de esta manera, y en medio de los 7 candeleros a uno se veía uno semejante al Hijo del Hombre, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan vio a Jesús glorificado en la visión quizás más grande de glorificación del Señor Jesús. Vio al Señor Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor. En el capítulo 5, Juan ve a Jesús glorificado ahí en la isla de Patmos, lo ve glorificado como el Cordero en el trono. Dice así, y vi en medio del trono un Cordero como inmolado. Le dijo, alabado sea el nombre del Señor, le dijo el anciano, le dijo a este hombre, le dijo, no llores, porque he aquí que el Señor está victorioso, porque el Señor ha levantado a uno de la raíz de David. El Señor ha puesto a uno que está en victoria. Ese es digno de abrir el libro, de desatar su sello. Y dice que Juan, cuando empezó a mirar, miró en medio del trono y vio al Cordero como inmolado, con 7 cuernos, con 7 ojos. Usted sabe la historia. En Apocalipsis capítulo 19, vio a Jesús glorificado en un nivel superior. Dice que lo vio como un jinete victorioso. Dice que Juan vio el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y en su muslo tenía escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan mira un poquito más en el capítulo 20 y ve a Jesús glorificado como el juez del cielo y de la tierra, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él huyeron toda la tierra y todo el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Jesús es el juez designado por el Padre para juzgar, y Él se sentó en el trono. Ahora, Juan mira a Jesús no solamente en la tierra, sino que el padecimiento que compartió Jesús con Él le permite verle completamente glorificado. En la transfiguración, después de la resurrección, en el capítulo 1 de Apocalipsis como Rey y Señor con ropa esplendorosa, en el capítulo 5 de Apocalipsis como el Cordero que está en el medio del trono, en el capítulo 19 como aquel que cabalga en un caballo lleno de gloria y que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, y en el capítulo 20 ya Jesús enjuiciando a toda la tierra, a los justos y a aquellos que son impíos, no quisieron creer. Ahora, Juan tuvo esa experiencia con el Señor. Y la reflexión hoy es, ¿cómo tú estás disfrutando de Jesús? ¿Como un simple personaje en la historia de una Biblia? ¿O lo estás disfrutando glorificado en tu vida? Glorificado en mi vida. Lo estamos disfrutando como alguien que ha traído la libertad a todos los que éramos presos del pecado, que nos ha santificado, que nos ha salvado, que nos ha adoptado, que nos ha sustituido. El Señor lo vemos glorificado en nuestra vida. Aprendamos el equilibrio que el Señor hizo con Juan. Aprendamos a que nuestro carácter debe de ser equilibrado, que no podemos tomar una de las cualidades de nuestro carácter y llevarlo a un extremo, sino que Jesús quiere equilibrarnos. Juan envejeció bajo el control del Espíritu Santo
todos sus impedimentos se cambiaron en ventaja. Cuando comparamos al joven discípulo con el anciano patriarca, vemos que al madurar, sus debilidades se transformaron en sus puntos fuertes. Él es un ejemplo formidable de lo que puede ocurrir si dejamos que las fuerzas del Señor se perfeccionen en nuestras vidas. ¡Qué hermoso! Cuando nos sentimos débiles, decíamos el miércoles, el Señor se hace fuerte. Si dejamos que Jesús trabaje en nuestra debilidad, que Jesús se perfeccione en nuestra debilidad, Él sacará de nuestra debilidad nuestros puntos más fuertes. Juan puso su cabeza en el hombro de Jesús, no solo porque quería escuchar las verdades que hablaba, sino para disfrutar del amor puro que su Señor le brindaba. Su ambición finalmente fue templada por la humildad al aceptar el pedido de Jesús de cuidar a su madre. Madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. El ambicioso Juan fue aquel que se humilló más, no salió de Jerusalén y cuidó de María, la madre de Jesús, por petición de Jesús. Cuando todos querían derribar cielo y tierra, cuando todos querían seguir avanzando, Juan se quedó y fue aquel siervo humilde para cuidar a María. Juan recibió la visión gloriosa más grande que cualquier hombre podría desear, pero la recibió en un contexto de agonía, sufrimiento, encerrado, exiliado en la isla de Patmos. Entonces, cuando nosotros dejamos que Jesús venga a nuestra vida y dejamos que Jesús regule nuestro carácter y aprendemos de la palabra del Señor y escuchamos la voz de nuestro Señor, entonces Jesús nos tomará como barro en sus manos y nos moldeará y nos cambiará. Nos enseñará, entre otras cosas, a equilibrarnos en verdad y en amor. Nos enseñará a equilibrarnos en ambiciones, planes, deseos y humildad. Nos enseñará, alabado sea el Señor, a equilibrarnos en gloria y en sufrimiento. Y nos mostrará, lo que más me gusta es que se mostrará a nosotros, no solamente como aquel hombre que vemos en las páginas de la Biblia, sino que se glorificará a nosotros. Y le podremos ver en nuestras vidas como el Señor glorificado, como el Dios todopoderoso, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú puedes aprender a ver a Jesús como aquel que es victorioso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está sentado a la diestra del Padre, el Cordero de Dios, el que cabalga ese jinete victorioso, como aquel que juzga al cielo y a la tierra. Cuando tú puedes ver eso, tú dices, wow, qué Dios es al que yo estoy sirviendo. Es maravilloso, es esplendoroso. Yo voy a dejar que Él siga moldeando mi carácter, cambiando mi carácter. Necesitamos hombres y mujeres con un carácter templado. Necesitamos hombres y mujeres fundidos en el yunque del Señor. Necesitamos hombres y mujeres con un carácter formado en las pruebas de la adversidad, de la vida, pero agarrados del ancla de las Escrituras. Necesitamos que el Señor nos transforme. Necesitamos ponernos en las manos del Señor. Necesitamos entregarnos en las manos del Señor para que Dios cambie lo que está siendo impedimento, para que nosotros nos convirtamos en instrumentos para Él. Tú y yo necesitamos que Dios moldee nuestra vida, cambie nuestro carácter, nos ayude a ser representantes del reino de Dios, nos ayude a ser sacerdotes del reino de Dios, nos ayude a ser ministros del reino de Dios, transformando nuestras vidas, transformando nuestro carácter, cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de adorar, nuestra manera de instruir a nuestros hijos, nuestra manera de atender nuestro matrimonio. Nosotros necesitamos eso. Juan murió alrededor del año 98 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano. Jerónimo dice en su comentario sobre Gálatas que el anciano apóstol Juan estaba tan débil en sus días finales en Éfeso que tenían que llevarlo a la iglesia. Una frase estaba constante en sus labios: queridos hijos, ámense los unos a los otros. Cuando se le preguntó por qué siempre decía esto, respondió: es el mandamiento del Señor y si solo esto se hace, es suficiente. Eso solamente lo puede decir una gente que ha sido cambiado y transformado por el Señor.